ataques, el año 2000 nuevamente. Ella es en ese edificio que ya tenía casi 50 años, ya tenía 6 sótanos y estaba construido al lado del mar, muy cercano al mar, ¿no? Entonces, existen las técnicas, pero es caro, es un sistema muy caro de construcción. Bueno, cuando ustedes tienen una vivienda, por ejemplo, al lado de en un cerro, por ejemplo, donde tienen un gran desnivel, pues a veces tienen un nivel y medio por debajo del suelo en un lado y el otro a nivel cero, digamos, ¿no? Entonces esto también cataloga como una excavación, puede catalogar como una excavación profunda. Bueno, esta imagen la habíamos visto anteriormente en la anterior clase. Es un ejemplo muy bonito porque se muestra, por ejemplo, aquí una excavación que debe tener pues unos 10 metros de profundidad más o menos. Fíjense aquí abajo en una excavadora, obviamente es una excavadora quita. Y aquí tenemos una casa que parecería tener 2 pisos más un altillo, algo por el estilo, casi 3 pisos. Es una casa antigua, como se puede observar, pero están excavando al lado, así como hacen en Cochabamba, ¿no? O sea, excavan al lado del vecino, no quieren perder ni medio milímetro, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí está construido con un sistema de sostenimiento de unos pilotes, uno al lado del otro, con unos puntitos que son unos anclajes, que son, les voy a explicar, como unos clavos que entran en el suelo, digamos, ¿no? Esta imagen también es interesante, ¿por qué? Porque se observa, por ejemplo, aquí a este lado, fíjense aquí, tienen también una excavación profunda, igual que esta, pero tienen unos pies de amigo, unos puntales, ¿no es cierto? Estos puntales son metálicos y son de gran capacidad, y aquí, si ustedes se fijan, tienen unas fundaciones que son inmensas porque tienen que aguantar, qué sé yo, pues 80, 90 toneladas cada una. Entonces no es cuestión de apoyar ahí nomás en el suelo como sea, ¿no? Luego, fíjense, aquí hay otro tipo de excavación, seguramente hay 2 niveles de este edificio, y en esta parte, fíjense, tiene unos pilotes, ¿no? Aquí estas cosas que vienen acá son los pilotes que también pueden servir para resistir esfuerzos laterales, y además todo este murito de acá tiene una cierta pendiente y se lo ha revestido con hormigón lanzado, que es otro tipo también de protección y estabilización del terreno. Obviamente esto no es en Bolivia, es en otro lado, ¿no? Y también, fíjense, están aquí al lado de una calle, entonces también se puede afectar la calle. Y finalmente, fíjense cómo aquí abajo están trabajando en una zona muy limpia. Fíjense, aquí están construyendo un cabezal de 2 pilotes, aquí otro cabezal de 2, aquí también otro cabezal de 2, aquí parecería ser un cabezal de 3 o de 4 pilotes. Entonces trabajan en una zona muy limpia, le llamaremos, ¿no? Porque también tiene que considerar esto. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, este dibujito es algo muy sencillo para tratar, muy esquemático para ver qué es lo que sucede, ¿no? Cuando se excava desde una cierta profundidad, pues el suelo genera su plano de falla, y al generar el plano de falla, pues fíjense, aquí se generan unas grietitas, después viene la lluvia, entra el agua fluye por la grieta, empuja el agua a este terreno, un terreno inestable, y también al terreno estable, que sería el de la derecha, se desliza y finalmente pues puede causar un daño a alguna persona, y obviamente lo que esté construido aquí arriba va a desaparecer o va a quedar muy dañado, ¿no es cierto? Entonces, no solamente es daño a la gente, sino que fíjense aquí hay un dibujito de una casa sentada, hay casas volcadas. ¿Qué sucede? Por ejemplo, puede ser que a veces tenga un suelo duro sobre uno débil, o un débil sobre uno duro. Generalmente uno va a decir, bueno, yo tengo problemas cuando tengo un débil sobre uno duro, porque el débil se va a hundir, se va a sentar, va a fallar. Fíjense aquí que, claro, este suelo se cae muy rápidamente, muy fácilmente, y la estructura se inclina, se daña, se agrieta, se vuelca, lo que sea. Cuando tiene un suelo duro sobre uno débil, lo que sucede es que el de abajo se va a ir, van a excavar, el suelo de arriba va a resistir, y el suelo de abajo, fíjense, va a ir fallando primero el de abajo. Aquí no falla el de abajo, ¿no? Va a fallar el de abajo, y el de arriba va a terminar cayendo, porque por falta de apoyo en el suelo de abajo. Y esto es algo que puede suceder bien comúnmente en nuestro medio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un ensayo SPT, por ejemplo, entramos en un suelo duro y venimos hasta por aquí 5 o 6 metritos y decimos, no, hay rechazo, no entra.
Rechazo no quiere que es una palabra buena, pero rechazo significa el estudio de suelos que ustedes están haciendo no es bueno, cambien de estudio de suelo. Es rechazo al tipo de estudio, no es rechazo queriendo decir está bien el suelo, no, es rechazo del tipo de estudio. Tienen que buscar otro tipo de estudio, pero tienen que entrar como sea, ¿no? Porque si tiene un suelo débil sobre uno resistente, pues entonces esto es lo que va a pasar. Y lo que va a pasar es que una vez que empiece a fallar el de abajo, el de arriba va a fallar súbitamente. ¿Ok? Fíjense, aquí uno agarra y ve esta figura y dice, aquí todo está bien, ¿no? Pero fíjense este edificio aquí, imagínense visto de costado, imagínense que se ha caído, se ha echado del suelo y este es el edificio. ¿Sí? Este es un edificio idéntico a este de acá, que antes estaba parado aquí a la izquierda. Es un edificio construido muy bien, fíjense, está completito, no está partido en dos ni nada por el estilo, está muy bien construido, pero aquí está la muestra, esto pasó creo que en la China, en el año 2010, lo que sucedió es lo siguiente, este edificio estaba muy bien construido, además estaba sobre pilotes, ¿sí? Pero se decidió hacer una excavación vecina y claro, el vecino quería construir en toda su área, entonces no quería dejar ni medio milímetro a la derecha. Y encima de eso, aquí al otro lado, habían dejado materiales excavados que estaban almacenados hasta 10 metros de altura. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasó? Llovió mucho. Al llover, lo que pasó primero en este lugar, empezó a erosionar el suelo, aquí a la izquierda. Decidieron hacer una excavación con taludes. Dijeron, excavación talud, aquí no pasa nada con los pilotes del edificio. Aquí al lado, los pilotes en teoría van a resistir todo, pero lo que pasó es que la lluvia humedeció todo este material, el agua empezó a infiltrarse y a pasar por debajo del edificio. Al pasar esto empezó a lavar el suelo de aquí abajo, le quitó apoyo a los pilotes y los pilotes empezaron a pandearse. Si no hay suelo, el pilote sí se pandea, ¿no? Y bueno, todo el edificio quedó así como se observa acá. Entonces pueden haber daños muy graves como estos. Nosotros no somos, esto no es crítica, simplemente es valorar lo que hay en nuestro medio. Hay que decir que en nuestro medio también sucede, no estamos echando la culpa a nadie, ni estamos criticando, simplemente estamos diciendo ocurre. Fíjense, esto sale en los diarios, en el diario, aquí esto es historia de La Paz, por ejemplo. Entonces, hay daños, fíjense aquí una parte del edificio se ha caído también, entonces, bueno, sucede. Y en la ingeniería uno dice, pues, aquí al lado pues no ha pasado, entonces aquí yo también voy a arriesgar, yo también voy a hacer. Y eso en realidad no es así. Lo que pasa es que la ingeniería no es una ciencia exacta. Dicen exactas porque utilizan materias exactas como matemática, física, pero la realidad no se comporta de acuerdo a todas nuestras ecuaciones. Entonces puede ser que al vecino aquí al lado le hayan hecho lo mismo y no pasó nada, pero en este sí pasó. ¿Por qué? Porque justo había habido un bolsón de agua o justamente había habido un lugar un solito un poquito más débil. Y puede suceder 100,000 cosas y entonces nosotros trabajamos en base a probabilidades. Entonces muchas personas dicen, no, yo he construido 30 años, 50 años, nunca me ha pasado nada, pues por eso estamos viendo lo que sucede. Y bueno, a veces va a pasar, a veces no va a pasar, pero si les pasa, pues puede ser algo muy, muy, muy complicado, ¿no es cierto? Entonces, sucede y, como os digo, no es culpa, bueno, no hay que echar la culpa, simplemente hay que aprender de estas cosas y tratar de, 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 de tomar las medidas correctas, ¿sí? Muchas veces dicen, no, ¿cómo es posible? Es muy caro y además me voy a retrasar en el trabajo. Pues, claro, o sea, está bien, son cosas válidas, pero cuando algo pasa, todo el mundo dice, ah, no, yo les dije, ah, no, qué mal, o sea, todo el mundo se lava las manos, ¿no? Bueno, entonces, esas son cosas que suceden en nuestro medio, viviendas, edificios, etcétera. Fíjense los daños, si a veces no colapsan, pero fíjense la calidad de los daños estructurales, todo esto son cosas en nuestro medio, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es claro, o sea, cuando ustedes construyen al lado de una construcción,
nuestra zapata, nuestra fundación, generalmente son fundaciones directas. Y las fundaciones directas transmiten la carga a través de los bulbos, ¿no? A través de un bulbo de presiones. Y el bulbo uno dice, bueno, es este o este. En realidad, los bulbos son infinitos. Lo que pasa es que aquí, en este bulbo chiquito, se transmite más carga. A este bulbo de acá se transmite un poco menos carga. A este de aquí menos. Va a haber otro más abajo, menos. Entonces se dice que hasta una profundidad de 2 veces el ancho de la zapata, hasta ahí es más o menos importante la influencia de la zapata en el suelo. ¿Ok? Entonces hasta 2 veces B. ¿Y qué sucede si ustedes vienen y al lado de la zapata excavan? Claro, pues le están rompiendo pues su muro, su área de apoyo. Y el vecino dice, no, no te petes mi suelo, tú te estás consumiendo mi capacidad portante, dice el dueño de aquí de la derecha. Y en realidad, sí es cierto, pero no hay reglas, no hay leyes, entonces todo el mundo construye al borde y así nomás la realidad, ¿y qué van a hacer? O sea, eh, van a tratar toda su vida tratar de aclarar qué es lo que ha pasado, es muy complicado, entonces hay que, es, la- es la- es lo que sucede. Entonces hay que tener en cuenta que cuando uno excava algo así, pues algo va a pasar. Y si algo va a pasar, todos van a ser castigados. Los justos y los pecadores, tantito les va a llegar castigo y ni modo. Entonces es mejor nomás mm, hacerle frente a la realidad y decir, esto es lo que va a pasar. Y si esto es lo que va a pasar, entonces se va a dañar estas zapatas del vecino y además me puede afectar a mí, entonces haré algo, ¿no? Nuevamente, fíjense el tamaño de grietas y además aquí hay una columna, ¿no? Esta casa, por ejemplo, vista de un costado, aquí sí se observa, esta es la casa afectada, obviamente están afectadas. Fíjense cómo uno trata de hacer en la fundación, por colocar bolillitos, ¿no? Cada uno de estos bolillos tendría que aguantar, ¿sí? Un bolillo no aguanta 100 toneladas. Entonces uno dice, bueno, voy a construir estos apoyos de hormigón, que eran un poco típicos hasta hace un tiempo en nuestro medio. Pero ¿cuál es el problema? El problema es la fundación, el apoyo, ¿dónde es esto? Es una zapatita de 1 metro por 1 metro y una zapata de 1 por 1, pues no resiste 100 toneladas. Entonces, se va a hundir igual. O sea, puede aguantar el puntal, que vendría a ser esta columna de hormigón inclinada, pero se va a hundir y si se hunde, se daña el vecino, ¿no? Entonces, hay que conocer todas estas cosas. También lo que sucede es, por ejemplo, se agrieta la calle, ¿no es cierto? Se agrieta la calle. ¿Y qué pasa cuando se agrieta la calle? Fíjense que hay una línea horizontal, más o menos, y esta es la cantidad que se ha hundido, ¿no? Hasta el mismo auto se ve un poco choco a la izquierda. Lo que sucede es que aquí, cuando se sienta en la calle, uno dice, no hay problema, lo voy a arreglar la calle. Pero pues por aquí, si pasa agua potable o alcantarillado, ¿qué va a pasar? Se va a romper el tubo de agua potable y el alcantarillado. Y si se rompe, ¿qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es esto. El agua de alguna manera llega a la excavación y nos va a generar, además de que nos genera más presión, y como hemos visto en los muros de contención de semigravedad, el agua va a lavar el suelo, lo va a lavar y se va a ir carcomiendo, y puede suceder una cosa de esta manera. Entonces, cuando hay agua, es complicado. Uno dice en Cochabamba no llueve. Sí, esto es en Cochabamba. No llueve, pero ustedes le pescan a la línea de agua potable o de alcantarillado y es como que lloviera todos los días, 24 horas al día, 365 días al año. Es como si hubiera un diluvio. Aquí afuera está con sol, pero aquí abajo es como si hubiera un diluvio. Es peor que la lluvia, ¿ok? A fin de cuentas, la lluvia entra asfalto, ¿no? O entra muy poquito por estas grietas, pero peor, romper la tubería es lo peor que le puede pasar, ¿ok? Entonces, fíjense cómo esta es una foto también del anterior con sus puntalitos y miren aquí lo puntalan contra otro puntal en el suelo, pero esto no va a hacer nada, pues, no va a aguantar. Y a veces ha funcionado y a veces no. Principalmente cuando se encuentran con limo, es lo peor de lo peor. Limo es lo más grave. ¿Se está escuchando? Sí, Sí, ok. Bueno. Eh, Fíjense aquí a la derecha, la diferencia, ¿no? Aquí se ve limpio,
no se ve este montón de puntales. Escucha, aquí hay gente trabajando con harto espacio, planito, no están aquí arriba y abajo, no está húmedo, está seco, ¿no? Y hay bastante área para trabajar bien y con seguridad. Entonces, vamos a ver ahora cómo es que se logra esto, ¿ya? Entonces, otro tema es la trabajabilidad. O sea, trabajar aquí también es, bueno, tiene su incomodidad, su riesgo y también la calidad. Imagínense hormigonar contra esto, ¿no? Y versus hormigonar, la fundación sobre esto. Es una gran diferencia. ¿Qué sucede también aquí? El suelo, cuando el agua entra, se debilita todo el suelo. Entonces, ustedes agarran y dicen, excavan un poquito, llega a un buen suelo y al día siguiente otra vez le entra agua y otra vez se arruina. Entonces dicen, lo voy a ripiar. Le ponen ripio. Parecería que estuviera limpio, pero abajo del ripio también está saliendo el agua, está arruinando todo el suelo, ¿no? Entonces, fíjense aquí, es realmente el suelo es súper compacto, fácil de trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, la calidad de la construcción del piso, de la losa de fundación, es también un tema importante en este tema de asuntos, ¿no? Bueno, las ciudades crecen. Voy a pasar esto para poder terminar hoy día la presentación. Hay excavaciones al lado de estructuras muy altas. Hay excavaciones profundas al lado de grandes avenidas y grandes metrópolis. Existen excavaciones, fíjense, incluso al lado de edificios, que incluso crecen en altura, ¿no? Fíjense aquí, esta sí es una excavación inmensa y además hay nieve. Obviamente todas estas imágenes no son mías, estas imágenes son del FHWA. Hay una norma que habla de excavaciones profundas, que se las voy a pasar ahora también, que es gratuito, está en la internet, para los que quieran profundizar, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a entrar un poco en materia, vamos a ver un poco técnicas de construcción y también métodos de cálculo, ¿ok? Pues esta tecnología existe en otros países, no todas son utilizadas aquí, vamos a hablar de todas, ¿ok? La primera es la más sencilla, es excavaciones con taludes, ¿sí? En pocas palabras, ustedes tienen que construir algo aquí abajo, entonces hacen un taludcito, o si no, hacen banquinas, así como graditas, donde básicamente la inclinación esta es igual que esta de aquí arriba. Generalmente máximo se dice 1 a 1. Y estas excavaciones, según la OSHA, que es una norma de seguridad, nos dice máximo tiene que ser 6 metros de profundidad, 6,5. Podríamos nosotros catalogar para la mayor parte de nuestros sótanos dobles, porque generalmente sótanos dobles pueden llegar, bueno, hasta 9 metros, pero muchos de ellos, sótano y medio, en realidad puede llegar a 6,5. A ver, sí, sótano y medio más o menos llega a 6,5. Entonces, pues considerando la profundidad del cabezal de pilotes o el espesor de la losa de fundación. Fíjense, aquí hay una de estas imágenes, ¿no? O sea, taludes a los costados y uno trabaja de forma adecuada. Sin embargo, generalmente en Bolivia, por lo general, bueno, todo lo que es Cochabamba, Santa Cruz, todo el oriente, se tiene agua. Entonces van a tener agua y por lo tanto van a tener que tener un sistema de succión de agua que vamos a ver más adelante, que se llama well point. ¿Okay? Pero bueno, fíjense, esta excavación es muy simpática. El problema de este tipo de excavaciones es que generalmente queremos construir, no hay espacio para hacer este talud. Si estos son 6 metros, necesitamos 6 metros a un lado, 6 metros al otro lado, necesitamos 12 metros a ambos lados. Y muchas construcciones, toda la construcción es en 12 metros. ¿No? Y nadie quiere perder ni 1 milímetro de espacio. Entonces, lo que necesitamos es una excavación vertical. No podemos hacer nada, solo puede hacer una excavación inclinada, entonces tiene que ser realmente vertical. ¿Okay? Entonces, para estas excavaciones verticales es que pues, vamos a empezar a ver cómo se realiza. Entonces, existen estructuras de retención tipo voladizo que habíamos visto, ¿no? O sea, el tipo voladizo es así. De alguna manera se construye el muro y después se excava. Pero estas estructuras tienen que ser muy gruesas para aguantar. Fíjense, si son 6 metros, más de 6 metros de altura, un voladizo de 6 metros es una cosa muy grande. Generalmente los voladizos de altura, pues, de los balcones, esto es 1 metro y medio, es 1 metro, 1,5 metros, nunca 6.
¿no? Te imaginas, 6 generalmente es el apoyo entre columna y columna. Entonces, si tiene un voladizo, porque esto trabaja en voladizo, ¿no? Si la carga viene de acá, de la izquierda, de la derecha hacia la izquierda, si ustedes este muro lo echan en horizontal, pues es un muro en voladizo. Entonces, tiene que ser muy grueso y además se va a deformar mucho. ¿Okay? Entonces, para evitar eso, lo que hay se los apuntala. Este mismo muro en voladizo se va a apuntalar. Como dicen las figuras B, C y E. La B, la C y la E. ¿Cómo se las apuntala? Lo más fácil es este de aquí, pues se le ponen puntalitos. Pero ojo que el apoyo de los puntales tiene que ser muy poderoso. Y obviamente estos puntales, que se llaman rackers en inglés, tienen que también ser muy poderosos. ¿Sí? Si los ponen cada metro, más cada 2 metros, que es una separación típica, o sea, en horizontal, saliendo de la presentación, digamos, saliendo de la pantalla de la computadora, cada 2 metros, digamos, que se pondrían, tendrían que resistir, como les digo, cada uno de estos, unas 40 toneladas más o menos. ¿No? Pero si ponen cada 2 metros no va a haber espacio para trabajar, entonces tienen que ponerlos cada 6 metros. Entonces si ponen cada 6 metros ya pues mucho más poderosos, ¿no? Cuando la separación, cuando nuestro lote es relativamente pequeño, es angosto, le llamaremos, entonces se pueden poner unos puntales de muro a muro. Esta es una cosa buenísima, ¿por qué? Porque toda la carga horizontal que afecta a este muro se va a transmitir al otro muro y este otro muro le va a transmitir al suelo. Entonces, el mismo suelo en ambos lados es el elemento resistente, ¿no? Cuando esta separación es muy grande, cuando el ancho del edificio es muy grande, lo que se hace es algo intermedio entre el B y el C. Y esto se muestra aquí abajo, en la figura E. Se ponen los puntales, se pone un elemento horizontal y se ponen otros puntales. Y este elemento horizontal ya puede ser la losa de fundación. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes es parte de la losa de fundación. Excavan primero excavan sin los puntales y el terreno está así. ¿Okay? Está así y está así. Entonces el mismo terreno está resistiendo al muro, construyen esta losa de hormigón y después ponen estos puntales. ¿Sí? Pero esto también, para esto necesitan una losa, un ancho de edificio bastante grande, lo cual tampoco es muy común en nuestro medio. Generalmente nosotros estamos como en esto, más o menos, o un intermedio. ¿Ok? Finalmente existen las losas ancladas. ¿Qué son las ancladas? Son, aquí fíjense, los muros anclados, es este muro de acá también, que de alguna manera le ponen un clavo, y claro, y el clavo, ¿qué sucede? Resiste aquí en el fondo. Aquí en el fondo hay una cosita ensanchada que se llama bulbo, ¿ya? Este bulbo es una zona, es como un pilote, es como un pilote que se ha construido de alguna manera aquí al fondo y un cablecito que sale y se amarra aquí abajo. Pues cuando cuando el suelo quiere empujar al muro, el muro se agarra de este anclaje o esta tuerca, lo que sea aquí, se agarra y trata de jalar a este cable y este cable trata de jalar a este bulbo del fondo y este bulbo por fricción se agarra del suelo y no deja y no sale. Entonces queda estable. Es algo interesante, es parecido a la tierra armada, pero la construcción es distinta, ¿no? Y además estos anclajes tienen que ser de alta capacidad, por encima de los 15 toneladas. Bueno, ya habíamos hablado de los muros por gravedad, que generalmente son aplicables porque se debe construir en taludes antes de construir un muro. Entonces, cuando tienen que ser un muro de gravedad, pues ustedes tienen que excavar el suelo, construir el muro y después rellenan. Si hay una casa, pues no pueden construir esto. Pero hay gente que se anima y dice, puta, voy a rezar y voy a excavar al lado de esta casa, voy a rezar para que no pase nada. Muchas veces no pasa, pero muchas veces sí pasa. Hay situaciones en las cuales hasta el auto, no solo la casa, sino el auto del vecino ha aparecido acá. Y parece que hay muchos juicios al respecto porque últimamente ya nos están animando tan fácilmente a hacer esto. Sí, se animan, pero no sé, los constructores más experimentados ya están empezando a ver, ya han dejado de hacer esto, la técnica de, pues dicen voy a construir por pañitos, o sea, voy a excavar solo 1 metro de ancho, 1 metro de ancho saliendo de la pantalla de la computadora. Dice, voy a hacer de 2 metritos
de 2 metritos en 2 metritos y así no va a pasar nada. Durante tanto tiempo no ha pasado, pero ya se ha vuelto muy complicado el asunto. Ahora, ¿qué sucede también con esto? Estos muros tienen una reactiva que genera una presión, ¿no es cierto? Se dice que a 45 grados más y medio se da una línea y toda esta zona que está con puntitos, que está dejada por esta línea de 45 más y medios, va a ser la línea que marca lo estable versus lo que es inestable, lo que se quiere mover. Entonces, si esto se mueve, empuja al muro, cuando empuja al muro, el muro se deforma, y al deformarse crea un espacio vacío aquí, pues, ¿no? Si se mueve, hay un espacio vacío. ¿Y dónde? ¿Qué pasa con ese espacio vacío? Se hunde aquí. Y si se hunde aquí, pues la casa se va a hundir y se va a ver agrietada. Por eso siempre la cara de la casa que da al muro es la que se agrieta más que la otra. Y todas las líneas de agua potable, alcantarillado que tiene aquí abajo se van a agrietar. Más aún las que están cerca al muro. Y nuevamente, si se agrietan, es como que está lloviendo en esta casa 24 horas al día durante 365 días al año. ¿No es cierto? Es como es peor que el Chapal. Entonces, peor, van a tener agua. Y encima que no tienen agua, no tienen perdón, encima que tienen agua no hay drenes. ¿No es cierto? No se le construye drenes. Entonces, peor todavía. Y encima de eso, este suelo no necesariamente es arena o grava, ¿no es cierto? O sea, FI 30. Puede ser que sea arcilla, y si es arcilla o limón, FI pues no es 30, FI es 15, si es limón. Si es arcilla, FI es 0, ¿no ve? Entonces, es mucho más complicado. Entonces, para esto existen muros preexcavados. ¿Qué es un muro preexcavado? Significa que no hay que construir el muro antes de excavar aquí, a cualquier lado. Entonces se construye el muro antes de excavar. Después de construir este muro, recién se excava esto de aquí. ¿Ok? Y existen 4 tipos de muros. Existen los muros tipo soldado. Bueno, existen muchos, pero los más comunes son los muros tipo soldado, que en inglés se llama solder pile walls. Los muros tabla estaca, que se llaman sheet piles. Los muros secantes, que se llaman pantalla de pilotes. Y los muros diafragma, que también se llaman muros Milán o diaphragm wall en inglés. ¿Ok? Muros Milán se llama en Europa y diaphragm wall generalmente es en Estados Unidos. ¿Ok? Nuevamente, ¿por qué les digo los nombres en inglés? Porque hay más bibliografía en inglés que en español. Entonces, para aquellos que quieran hacer una investigación bien amplia, entonces ahí está en internet bastante información. ¿Ok? Bueno. Entonces, ese es el tipo de muro desde el punto de vista del material con el que se hace, básicamente. Y existe también otra categorización de los muros según el tipo de soporte. Los que ya hemos visto un poquito, tenemos voladizo, que son muros en los puntales. Tenemos el apuntalado, que es este muro con sus puntales. Tenemos los muros clavados, que son estos de aquí, y los muros anclados, que también son lo mismo. La diferencia es que las anclas son más poderosas que los clavos. Y vamos a ver un poquito más adelante cuál es la diferencia, pero si uno ve el esquema es casi básicamente lo mismo. ¿Ok? ¿Se está entendiendo? Ahora se está escuchando. ¿Me escuchas? Sí. Ya, ok. Bueno, qué rato me preocupa que no respondes, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta que tengan hasta aquí? ¿Se está entendiendo? ¿Sí? ¿Se entiende, Inge? Okay. Sí, Inge. A ver, les voy a comentar un poquito respecto al precio de estos muros. ¿Por qué? ¿Por qué les hablo del precio? Porque no es que yo sea un fanático de la plata, pero lo que pasa es que la plata limita a los ingenieros, ¿no? Así como los arquitectos
te hacen unas estructuras complicadísimas que nos hacen trabajar mucho los ingenieros, porque no quieren básicamente tallar y columnas. Así también, cuando hay este tipo de estructuras, el problema es el dinero. El dinero es el principal problema. Todo el mundo quiere evitar hacer estas excavaciones profundas. ¿Por qué? Pues son carísimas. ¿Cuánto cuesta más o menos? Para un edificio normal en Cochabamba debe costar $500,000, más o menos. Y claro, $500,000 es algo plata. Entonces, cuando la gente dice $500,000, mucha. Bueno, ¿cuánto cuesta la casa del vecino? Debe ser $250,000. Entonces, claro, es más barato pagar la casa que construir bien. ¿Me entienden? Entonces, y además, tal vez tengo suerte y tal vez no se me cae. Y es cierto, puede que tengan suerte y puede ser que no se les caiga y claro, pues han ahorrado un montón de plata. Pero si la afectan, bueno, tiene la plata para pagar la casa. Sí, pero si sucede algo a la gente de adentro. Si la persona que aquí vive dice, no, pues yo quiero mi casa de vuelta. Entonces, si quieren la casa de vuelta, bien construida, no les va a costar $500,000, les va a costar $1,000,000. Si es que es alguien que sabe, ¿no? Si esta fuese mi casa, por ejemplo, de aquí, y a mí me sucede esto, lo primero que va a pasar es que el dueño del edificio va a venir y va a decir, ¿sabes qué? Es tu culpa porque tu drenaje, tu desagüe sanitario, está filtrando y esa filtración más bien ha dañado mi muro y tú más bien me debes plata. Es lo primero que sucede. El constructor es un viejo lobo de mar, entonces le va a echar la culpa de la casa, cuando en realidad el que ha roto la tubería es el constructor del edificio, ¿ya? Lo segundo que va a pasar es que van a decir ahora, bueno, cuando termine la construcción te voy a hacer el favor de venir a arreglarte las grietas. Yo, para empezar, si fuese el dueño de esta casa, le digo, esto va a fallar por tu culpa. Si está fluyendo, si sale el agua es por tu culpa, porque antes yo no tenía problemas de nada. En segundo lugar, tú me has arruinado todo mi suelo, aquí abajo. Entonces, si tú me vas a reconstruir la casa desde cero, te acepto, pero me tienes que pagar una casa igual de vivienda en otro lado. Y en segundo lugar, quiero que me excaves todo esto de aquí y me lo recompactes todo, porque todo está arruinado. ¿Por qué? Porque cuando ya tiene grietas todo esto, nadie sabe cuándo va a seguir asentándose. Entonces, o me haces un plan de inyecciones, o vienes y excavas todo y lo recompactas súper bien a más del 100% del productor modificado, por si acaso, porque el productor modificado todavía es bajo comparado con las densidades del suelo. Para que tengan una idea, cuando uno escucha 100% del modificado, es un gran suelo, mentira. El suelo natural generalmente es más del 100% del modificado, generalmente. ¿Ok? ¿Y cuál va a ser el problema? Que para excavar aquí abajo y compactar, pues va a tener que hacer otra excavación aquí, ya también va a arruinar al vecino, entonces ya también va a tener que hacer una excavación bien hecha a este lado, ¿no? Entonces, es muy complicado. Cuando alguien sabe lo que está pasando, y aquí hay juicios graves, hay juicios terribles, pero bueno. Vamos a empezar a ver un poquito, un poco de números y vamos a decir, según el tipo de soporte, decíamos, tenemos muro en voladizo y teníamos el muro bueno, sí, el muro en voladizo. Vamos a decir que no tiene soporte y generalmente se puede formar hasta 1 metro. ¿Sí? Horizontal, este muro se puede formar aquí hasta 1 metro. Vamos a hacer un ejemplo rapidito. Vamos a decir, por ejemplo, tenemos un muro de 3,5 metros. Desde aquí hasta aquí arriba. Puede ser que el muro sea preexcavado y que venga hasta aquí abajo, que entre aquí abajo, o que sea un muro tradicional, cualquiera de ellos, ¿sí? Pero es un muro que está envoladizo, no tiene ningún tipo de apoyo. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Se va a generar una zona,
wedge es cuña, tiene una forma de cuña, un triángulo, es activa porque empuja. ¿Y qué empuje va a generar esto? ¿Sí? Este empuje va a generar, si es de 350 de altura, digamos que tenga un 30 centímetros de espesor el muro, o sea, algo razonable, una resistencia del hormigón 210, que el suelo sea bien de Vilfis, 9 grados, y el peso del suelo 2.000 kilos por metro cúbico. Podría ser 1.600, sí, pero no es un suelo, no es una arena sin agua, sino que es un suelo que tiene agua aquí. Entonces, hay que tomar el peso ya saturado y el peso del agua, ¿no es cierto? Bueno, si ustedes utilizan la teoría de Rankine, digamos que esto sea un limo, que tenga un phi 9, un limo caracteriza no como arcilla, sino como arena. Entonces utilizan la ecuación de Rankine y el valor de K sub A, que va a ser 1 menos el seno de phi sobre 1 menos el seno de phi, o si no, K sub A es tangente al cuadrado de 45 menos phi medios. Si aquí ponen 9, este valor de K sub A les va a salir 0,73. ¿Sí? La presión activa va a ser un medio de gamma, gamma es 2000, que está aquí, por K sub A, que es 0,73, por H, que va a ser 3,5 metros al cuadrado, y el resultado, y se lo cambié por centímetros, y vamos a tener el P sub A de 8.942 kilogramos por cada metro de muro saliendo de la pantalla de la computadora. Básicamente 9 toneladas. Y con 3 metritos, 9 toneladas cada metro. Fíjense que es una carga grande, ¿no es cierto? Si nosotros utilizamos estas ecuacioncitas de deformación, no sé si han visto algunos textos donde nos dicen para un muro envoladizo, la deformación aquí en la punta con una carga triangular va a ser la resultante de la carga P por la luz de la viga o la altura del muro, H al cubo, dividido entre 15 veces 15 multiplicado por el módulo de elasticidad del hormigón y por el momento de inercia de la sección. Y no tenemos un muro de 30, el momento de inercia va a ser B, que va a ser bueno, 30 centímetros la altura, ¿no? La base va a ser 30, perdón, la base va a ser 1 metro, saliendo de la pizarra, la altura es 30, al cubo entre 2, ¿no? BH cubo sobre 2 el momento de inercia. Entonces de aquí podemos sacar una deformación elástica del muro con esta carga de 9 toneladas por metro, pero es una deformación elástica, ¿sí? Que da 0,93 centímetros. Nosotros sabemos que el hormigón trabaja grietado, entonces el momento de inercia debería ser más pequeño, debería ser, para vigas es 0,35, ¿no ven? De la inercia. O sea, deberíamos bajar en 3 veces esta inercia. En pocas palabras, debería aumentar 3 veces esto y sería más o menos casi 3 centímetros la deformación de este muro. ¿Sí? 3 centímetros. 3 centímetros, pero solamente la parte de arriba. O sea, eso genera bastante espacio aquí y genera también ese tamaño. Bueno, esto es para 350. Digamos que sea 6 metros. Uno dice, es el doble, debe ser el doble. Si es, será pues 0,93, o sea, casi 1 centímetro por 3, 3 centímetros el total. O si utilizamos la inercia agrietada será 6. Pero hacemos la misma operación, calculamos P sub A. P sub A va a ser un medio de K gamma, que sigue siendo 2000, es el mismo suelo. K sub A sigue siendo 0,73, el mismo suelo. H al cuadrado, H cambia, no es 350, sino que es 6. La presión ya no es 8, es 20, ya no es 9, es 26 toneladas por metro. Y si utilizamos la misma ecuación, solamente cambiamos el valor de P sub A, nos va a salir que se deforma 13 centímetros. ¿Sí? Fíjense, la altura no ha aumentado y la deformación ha aumentado más de 13 veces. Si utilizáramos la inercia agrietada, esto debería ser I por 0,35, básicamente este sería por 3. ¿No ven? Este por 3 sería menos 40 centímetros. ¿No ven? Y esto sin agua. En ningún lugar está seco. Si fuese con agua, ya estamos hablando del metro de deformación. Entonces, si este muro ya se deforma 1 metro,
pues esta casa se va a partir en dos, ¿no es cierto? El muro no se va a caer, está bien diseñado, no se va a caer. La casa no es que se va a caer al hueco, la casa se va a caer ahí donde está. Se va a agrietar y se va a dañar y bueno, puede ser que se caiga ahí mismo, ¿no? Pero entonces este es un problema de deformación. Por eso es que la norma dice, bueno, si no, alguna bibliografía dice, las excavaciones profundas son a partir de 4, porque hasta 4 metros es tolerable la deformación, pero ya más allá de 4 ya no es sencilla la deformación es mucho más crítica. Entonces, ahí se generan mucho más deformaciones, mucho más daño, etc. ¿Okay? En la vida real puede ser que no suceda esto. Muy bien. Eso se llama suerte. No suerte, sino eso se llama que es estadística, ¿no? Estamos en el lado seguro de la estadística, ¿no? Pero nadie sabe cuándo nos va a tocar esto. Entonces, excavar sin apuntalar, excavar sin los métodos adecuados, es un riesgo, ¿no? ¿Y qué va a pasar? A 1 en 100 le va a ir mal, pero le va a ir mal para toda su vida. ¿No ven? Para toda su vida, no es que le va a ir mal un tipito, para toda la vida. Pues bueno, vamos a ver ahora los tipos de muros según el tipo de apuntalamiento. Entonces ya hemos visto por qué el voladizo es importante, ¿no es cierto? Con números hemos visto que la deformación es muy grande y eso puede complicar las cosas. Entonces, es bueno apuntalarlo. El muro en voladizo no se va a caer, pero se va a deformar. Entonces, para que no se deforme, se los apuntala. Y uno de los tipos apuntalados, por ejemplo, es este con estos puntales horizontales. Fíjense, aquí esto no es acá, esto es seguramente en Estados Unidos, no sé. Fíjense, aquí hay un edificio grande, hay una cierta separación. Aquí tienen una calle, tienen un puente aquí para un viaducto seguramente. Entonces ponen unos puntales. Pero estos puntales son mega puntales. Y es este tamaño de excavador. Estos puntales deben tener pues casi 1 metro de diámetro. No son livianos y además se ponen los puntales y la forma de excavación es un poco compleja. ¿Ya? No compleja, pero sí tiene su incomodidad, su grado de incomodidad. Necesitan una excavadora con un brazo maldito, por ejemplo, y también necesitan espacio. Porque aquí, por ejemplo, no entra esta excavadora. Y no pueden hacer con excavadora chiquita. Entonces tienen que pensar, si es que se hace esto, cómo se va a hacer, ¿no? Si, por ejemplo, la excavadora tiene que excavar de este lado de aquí, pues no podrá, pues porque están los puntales. O sea, la excavadora tiene que excavar de forma paralela a los puntales, ¿no? Esperen un segundito, creo que alguien está entrando. Ya. Se ve la presentación, ¿verdad? Sí, se ve. ¿Se escucha? Se escucha. Ya, se ve. Ok. Entonces, ¿cómo se hace esto? Si ustedes se fijan en la primera figura, en la figura A, lo que se hace, se excava un poquito y en la parte central se sobreexcava un poco más. Y en realidad, también se excava, visto en planta, digamos, alrededor de los puntales, un poquito a cada lado, cosa de que el puntal entre acá. Y este puntal no va a entrar cabalito, entonces hay que soldar piezas y todo para que apoye bien ambos muros. Una vez que este puntal esté ahí en su lugar, pues ya va a trabajar. Ahorita, en este momento no va a trabajar porque el muro ya está deformado. Pero cuando excavan un nivel más, como se muestra ya en la figura C, entonces, ¿qué va a pasar? Ya existe presión en el suelo de abajo y la presión en el suelo de arriba ha aumentado no al doble, sino fácilmente 3 veces más. Entonces el muro de arriba ya ha empezado a puntal y ya empieza a trabajar fuertemente. Entonces aquí se pone otro puntal
y luego se excava otro nivel y se coloca otro y así sucesivamente hasta llegar a la cota que ustedes quieren. Siempre teniendo en cuenta de que tiene que haber una altura mínima de empotre de este muro en el suelo. ¿Por qué? Pues no, también este empuje puede ser que este muro se levante, ¿no es cierto? Y no solo eso, sino que también el agua que está aquí va a tratar de venir por aquí y salir por acá. Entonces, si este es más profundo, le va a costar más al agua venir aquí. ¿Ya? Y eso vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? Entonces, estos son los muros apuntalados. Ahora, puede ser que el puntal también sea en diagonal, no necesariamente de lado a lado, pero más o menos ese es el concepto, ¿no? Aquí tenemos entonces ese tipo de muros. Fíjense, también podemos tener perfiles I. Aquí también tenemos perfiles I. Fíjense que aquí el muro es de hormigón y aquí el muro es con perfiles metálicos que se llaman tablestacas. Fíjense que aquí los puntales están en las esquinas y no en el centro. Aquí ya tenemos los puntales inclinados y fíjense, este muro ya no es ni de hormigón ni de metal, sino que ya es de maderita. Vamos a ver más adelante los tipos de muros, cómo se construyen también. Y lo importante aquí es en estos inclinados, fíjense que aquí están apoyados en pilotes. Hay que hacer un pilote básicamente para que apoye y aguante esta carga. ¿Sí? Fíjense que estos puntales no pueden estar muy uno al lado del otro. Si están muy seguidos, pues no se va a poder trabajar. Miren, aquí están bastante separados y es incómodo para la excavadora, ¿no es cierto? Fíjense que aquí, por ejemplo, miren el tamaño de la excavadora, este puntal debe tener más de 1,5 metros de diámetro y debe ser de pared gruesísima. Necesitan, solo para poner el puntal necesitan una mega grúa, ¿no es cierto? Y para transportar es todo un show, porque si mide más de 12 metros no puede venir un tráiler, hay que empalmarlo en el sitio y pues todo un espectáculo. Hay que planificar muy bien estos trabajos, ¿ok? Entonces estos son los tipos de puntales. Pues hemos visto los muros en voladizo, los muros apuntalados y ahora vamos a ver los muros clavados. Habíamos hablado de que hay clavos y hay anclajes. Los clavos y anclajes son bien parecidos. Pues estamos hablando del tipo de soporte del muro. Después vamos a hablar del muro en sí. ¿Cómo se hacen los muros clavados? Entonces vamos a ver aquí una esquemita. Se hace una pequeña excavación. No se construye el muro antes ni nada por el estilo, sino que se hace una excavación. Vienen con una perforadora. Les voy a mostrar esta perforadora el día sábado. Vamos a tratar de hacer una no tan inclinada, va a ser más vertical, pues no tenemos un muro como tal, pero sí vamos a hacer una perforación vertical. Vamos a ver cómo se hacen estos anclajes. Vamos a ver un anclaje o clavo. Entonces se hace una perforación y en esa perforación se le coloca un fierro. ¿Ok? Los fierros pueden ser de distintas clases. Les voy a mostrar también el sábado los distintos fierros que hay. Puede ser también cables de presforzado que se colocan. Y después de que se coloca este fierro, se lo llena el fierro con mortero, con hormigón, con lechada, con lo que sea, se lo llena en el hueco. Y después se hace un hormigón lanzado. O sea, viene un hormigón con manguera y como si fuese agua, se lo echa. ¿Ya? Se echa el hormigón lanzado. ¿Para qué? Para cubrir la excavación. Y es así como se observa. Fíjense aquí el lanzado hormigón. Y aquí cada uno de estos puntitos es un clavo que se ha introducido en el suelo. Entonces, lo que uno hace una vez que ya hace este nivel, ha hecho el nivel 1, pues excava al nivel 2 y hace lo mismo. Excava, perfora, instala el clavo, inyecta el clavo con hormigón, lechada, mortero, lo que sea, y después pone hormigón lanzado. Una vez que termina esto, pasa al siguiente nivel y al final se tiene toda la excavación realizada de esta manera. Fíjense aquí, estamos justo, han hecho 1, 2 niveles y están haciendo el tercer nivel. O sea, han llegado 1, 2 y han excavado el tercer nivel y se están haciendo los clavos o ya se acaba de terminar los clavos, una de las cosas. Fíjense que aquí hay como una malla de cernir, en realidad esta es una malla electrosoldada que también les voy a mostrar el día sábado. ¿Okay? No vamos a ver una construcción, pero les voy a mostrar cómo se ve una malla soldada. Vamos a ver cómo se perfora un anclaje o un clavo. Les voy a mostrar cómo son los clavos también. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo se hacen los clavos? Básicamente tiene esta máquina perforadora y tiene una broca en el fondo y esta broca pues saca el material. Si es roca, la destruye, la tritura, la deshace. ¿Okay?
Bueno, ¿qué pasa con estos muros clavados? Estos muros clavados, cuando se los construye, no, a un principio todo está en el primer nivel, ponen el clavo, que en inglés se llama nail, el muro se les va a deformar, de acuerdo a lo que dice el número 1, se va a deformar el muro. Después le ponen el hormigón lanzado, después excavan al nivel 2 y el plano de falla ya no va a ser el de arriba, sino va a ser el plano de falla. Entonces el muro ya se va a empezar a deformar de acuerdo a ese número 2, ¿no? Obviamente todo esto ha sucedido mientras ustedes han excavado, han introducido el clavo y han hecho el hormigón lanzado. Después de eso van al siguiente nivel, se genera otra superficie de falla, ¿no? Y fíjense que cuando la superficie de falla, cuando se va más profundo, la superficie de falla aumenta. Entonces, en este caso, el clavo número 1 solo tiene este pedacito estable. Peor cuando llegan al final de la excavación, el clavo 1 tiene una miseria, casi está a punto de salirse. ¿Por qué? Porque el resto del suelo es inestable, el resto del suelo quiere salirse, no aporta en la resistencia. Solo esta puntita que está a la derecha de la línea segmentada aguanta. Entonces uno tiene que diseñar para que esta longitud entre lo suficiente para poder trabajar adecuadamente. Puede ser que en este nivel ya no influya si este falla o no, pero sí tienen que aguantar los de abajo. Se hace un análisis entonces por etapas. ¿Cómo se ven los clavos? Los clavos básicamente son así. Mire, este es el muro, este café es el suelo, este verde es el fierro, es del clavo. Y estas cosas que parecen cebollas son unos espaciadores que también se los voy a mostrar el sábado. ¿Por qué? Porque cuando se pone el clavo en el suelo, este tiene que quedar centreado. ¿Por qué? Porque después se le inyecta hormigón, lechada, lo que sea. Hay que tener mucho cuidado con la leche. Les voy a explicar por qué también el día sábado. Tal vez nos una muestra. Entonces, entra el hormigón, digamos, y el hormigón tiene que recubrir bien al fierro, porque el fierro, si no, se oxida, ¿no ve? En el tiempo. Entonces, tiene que estar bien recubierto. Además, si no está bien recubierto, pues no hay buena adherencia entre el clavo y el hormigón, y luego entre el hormigón y el suelo. ¿Y cómo aguanta esto? Básicamente como un pilote en fuste. Es como un pilote en tracción. Es lo mismo, nada más que las ecuaciones no son necesariamente las mismas. Es más triste la teoría. Vamos a ver la teoría y vamos a ver que es muy limitada. ¿Ok? Aquí en este otro se ve un clavo, que es un clavo que, fíjense aquí, es el mismo de arriba, pero es de color plomo, mientras que este es verde. ¿Este verde qué es? Es un clavo, y aquí tiene una tuerca aquí arriba, les voy a mostrar también las tuercas, una placa, les voy a mostrar también las placas. Y está pintado de verde, ¿por qué? Porque es un epoxy coat, que te llaman, protegido con coat, es recubrimiento. Y epoxi es un material de dos componentes, como la epoxilina, digamos. Pero este tiene una ventaja. Este es una pintura, en pocas palabras, de dos componentes, que es muy duradera. Uno dice, y cuando uno va y ve uno de estos, realmente es de colores. A veces es azul, a veces es verde, y uno llama la atención la construcción. Entonces, no es muy común en nuestro medio, pues se está utilizando muchísimo en el exterior. Entonces, al ser protegido con epóxico, ¿qué sucede? Aquí en el suelo hay agua. Si el agua llega a atravesar el hormigón, porque el hormigón es algo permeable, y llega al fierro, puede producir corrosión. Y si produce corrosión, se puede afectar al clavo futuro. Muchas veces, como en sótanos dobles, estas estructuras solo tienen que aguantar a lo mucho un año a construir la estructura. Entonces, no importa si están protegidas con epóxico o no. La corrosión en un año no es nada. Entonces, no importa si son protegidos con epóxico. Pero, cuando sí, esto es para una excavación para toda la vida, ahí sí se vuelve un problema más grande. ¿Ok? Entonces, cuando tiene que ser para toda la vida, bueno, generalmente ya se va con el tema de anclajes. ¿Ya? Y estos de aquí abajo son anclajes y les voy a explicar en las siguientes gráficas cuál es la diferencia. ¿No? A ver. Okay.
Seguimos con los muros clavados. Fíjense, aquí se hace una excavación, aquí una persona, para tener una idea, se pone una malla electrosoldada, a veces se pone un geodren por la parte de atrás. Es un geotextil que también les voy a mostrar el sábado, que lo que hace es cuando llega el agua ahí, se baja hasta abajo. Es como un filtro de grava, llamaremos. Es como la grava que hemos visto para que no haya agua, ¿no? Lo mismo, pero es de un material plástico. ¿Ok? Y si me olvido más, recuerdo por favor el sábado. Y lo que va a hacer es que el agua que venga por aquí se va a ir por el geodren a la parte de abajo. Bueno, avanzamos un nivel, se hace el hormigón lanzado con los anclajes. Avanzamos otro nivel, se hace el hormigón lanzado con los anclajes. Fíjese, aquí se ha hecho el tercer nivel, se ha puesto la malla, se han introducido los anclajes y ya se está haciendo el hormigón lanzado. Se hace por etapas. A veces esta es de una sola etapa. Aquí, por ejemplo, aguanta más. En este caso, no aguantaba todo del tirón. ¿Okay? Algo muy importante, este método de los muros clavados solo se hace cuando no hay agua. ¿No? Fíjense aquí una construcción vecina, pero no hay agua. ¿Por qué? Porque si hay agua, va a salir por acá. Al salir el agua, lo va a desmoronar. Y esto, si se desmorona, se vuelve inestable y eso se va a empezar a caer al suelo de encima y todo esto se va a caer de un tirón. Entonces, cuando hay agua, no se puede hacer este sistema. Entonces, este sistema, por ejemplo, en Cochabamba, es imposible utilizarlo en la zona central. Tal vez se podía utilizar en la zona norte, donde en la época seca no hay agua. Y obviamente, si es que la excavación, durante el estudio de suelos no se ha detectado agua. ¿Ok? Entonces, es un sistema bastante rápido dentro de lo caro que es este muro. Este es más económico. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo son los muros anclados? Los muros anclados se hacen de una forma similar. Fíjense, se hace una excavación. En este caso, primero se construye el muro. No es hormigón lanzado, se construye un muro de alguna manera que vamos a ver más adelante. Se excava hasta una cierta profundidad, se perfora igual que el clavo, se coloca el anclaje, que es similar al clavo, se lo asegura, a veces se lo tesa, ¿sí? Se le pone una nut, es tuerca, plate es placa, whale es arandela. ¿Okay? Entonces le pone una arandela, una placa, una arandela y una tuerca y se lo asegura. Y una vez que está asegurado, se excava al siguiente nivel, se perfora y se instala otro anclaje y así sucesivamente. Lo mismo que en los muros clavados, pero en este caso el muro está instalado antes, no es un muro de hormigón lanzado. Bueno, puede haber un mix, pero bueno. ¿Por qué no se permite hormigón lanzado? Porque los anclajes generalmente resisten más. Los anclajes se utilizan cuando se necesita mucha más carga también. ¿Okay? Aquí se observa una perforadora construyendo un anclaje en un muro que se ha construido antes. Y vamos a ver cómo se construyen estos. Fíjense, este es un muro que se llama soldado, que es con madera, y este es un muro de pilotes secantes, de un pilote al lado de otro. Y aquí también se ven los anclajes, que son unos anclajes con cables de post-tensado. ¿Okay? Ahora, ¿qué ventaja tienen los muros anclados? La deformación es cero. Aquí arriba no se deforma nada. Cuando hemos ido a ver los muros en voladizo, la deformación aquí arriba podría ser 1 metro. Cuando vemos los muros clavados y los muros apuntalados, siempre va a haber un poco de deformación. Pues siempre va a haber un daño al vecino. Menor, obviamente, y para que sea menos tendrán que poner, esta separación tendrá que ser menos, por ejemplo. Y en el caso de los muros con puntales, pues para que esa deformación sea menos, también tendrán que pensar en poner más niveles de puntales. O en este caso también tendrán que poner no solo un puntal aquí, sino otro puntal acá. Pero sí va a haber algo de deformación. De los muros anclados es que la deformación realmente es cero. No se deforma nada el vecino. ¿Y cómo es que se logra esto? Bueno, el muro, construimos este muro antes de excavar. El suelo está aquí arriba. Excavamos hasta este nivel y perforamos para instalar este anclaje y le generamos una zona, un bulbo. De alguna manera le hacemos una pelotita, lo reforzamos algo ahí. ¿Ya? Hemos visto en los micropilotos el posgrauteo, ¿no ven? Entonces aquí también se utiliza la teoría del posgrauteo. Si este
fierro o a este cable, lo enroscamos, le ponemos su tuerca aquí arriba y seguimos excavando, ese es un anclaje pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque estamos esperando a que el muro se deforme, que el suelo empuje, que el muro se deforme para que el muro se agarre de la tuerca a través del cable o el fierro, y el fierro transmite la carga al fondo, que es el bulbo, ¿ya? Ojo que en los clavos no hay un bulbo como tal. El bulbo es todo lo que está por detrás de la zona de falla, ¿no? Para el bulbo es muy chiquitito, para el bulbo es grande, más súper grande, ¿no? Bueno, entonces, volvemos. Estos son los anclajes, los anclajes pasivos. Pero uno dice, oye, un cachito, ¿por qué voy a esperar a que se deforme el muro para jalar el cable o el fierro? Es porque no lo jalo yo. Es como una persona, digamos, este es el ¿no? Una persona y lo jala, lo jala así fuerte, y cuando está jalado, ¡zas!, lo asegura aquí con la tuerca. En ese caso, no estamos esperando a que el suelo empuje al muro. Nosotros estamos empujando al muro contra el suelo. ¿Y cómo se logra esto? Con unas gatas hidráulicas. Acá. Si las cargas son muy grandes, se utilizan las mismas gatas que hemos utilizado en la prueba de carga que les hemos mostrado en la Plaza de la Colón. La misma gata, ¿sí? Nada más que tiene que ser hueca para que los cables salgan por hueco. Fíjense aquí, los cables salen por hueco, o el fierro también tiene que salir por hueco. Entonces, ¿qué pasa con este sistema de anclajes que se llaman activos? ¿Por qué activos? Pues ya están actuando, no estamos esperando a que el suelo se deforme, que lo jale para que empiecen a actuar. Nosotros lo estamos haciendo actuar antes. Entonces, en este caso, si estamos a Prisma, ¿no? Ahora, para que tengan una idea, en un anclado, es aquí, pero aquí estos son anclajes, ¿no? Fíjense que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, digamos 10 anclajes. Cada uno de estos anclajes tiene más o menos unos 4 o 5 cables, deben tener 30 toneladas mínimo. 30 toneladas de o sea, con lo que está jalado. Se lo jala y ahí se lo agarra, ¿no? Estos son anclajes activos. Si son 10 y tienen 30 toneladas cada uno, este muro está empujado contra el vecino con 300 toneladas. ¿Sí? Fácilmente en un muro, ustedes van a tener 15 anclajes. 15 anclajes por 30 son casi 500 toneladas de fuerza de empuje del anclaje contra el vecino. Entonces, claro, pues, o sea, con esa carga ya no se va a deformar. Pero ¿qué sucede? Si nosotros estamos empujando el muro contra el suelo, ya no vamos a generar la presión activa de Rankine. Si logramos levantar el terreno, hemos logrado la presión pasiva. ¿No ve? Ya no estamos hablando de la misma vuelo. Estamos hablando de una presión más grande. La presión pasiva es mucho más grande. A ver, vamos a volver aquí atrás un ratito. La presión activa es función de K sub A, y K sub A es la tangente al cuadrado de 45 menos phi medios. K sub P es el cuadrado de 45 más phi medios. En lugar de ser, si phi es 30, K sub A va a ser 0,3. Pero si phi es 30, K sub P, la pasiva, va a ser 3. O sea, es 10 veces más. Fácilmente. Entonces, cuando ustedes tienen un anclaje activo, generan la presión pasiva, el empuje del suelo,
Ya no va a ser 10 veces más que cuando tiene la presión activa. Alrededor de 10 veces más. Pero, entonces dicen, no, no lo voy a jalar tanto tampoco, yo no quiero que se levante. Entonces tienen que buscar un intermedio. Entonces la presión que ejerce el suelo aquí, en un sistema de muros anclados activos, la presión es más grande que la presión activa. Más grande, menos que la pasiva. Pues si van a la pasiva, lo van a aquietar el terreno vecino también. Van a causar los mismos problemas, pero por levante del suelo. No queremos eso. Entonces, es importante entender que la presión es menos, es más que la presión activa. Y además, aquí tienen ustedes muchas veces arcilla, no pueden cambiar el suelo. Aunque sea un muro aunque sea suelo grabado, ustedes no pueden utilizar la teoría de Rankine aquí. Los para muros anclados, activos, bueno, en general para todos estos muros, se utilizan teorías distintas de presión del suelo. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende por qué la presión del suelo tiene que ser distinta? No, puede repetir. Ya. A ver. Muros de contención. Tenemos muros de contención. Cuando tenemos un muro de contención como este, por ejemplo, cualquiera, a un lado tenemos en teoría la presión activa y al otro lado tenemos la presión pasiva, ¿no? ¿De eso estamos de acuerdo? Sí. Ok. Esta presión pasiva es mucho más grande que la activa. O sea, el esfuerzo aquí es mucho más grande que el esfuerzo acá. ¿Eso también estamos de acuerdo? Sí. Sí, ok. Sí. ¿Por qué es más grande? O sea, cuando aquí este muro se está empujando contra el suelo. Aquí el suelo está empujando al muro. Cuando el suelo empuja al muro, ¿qué pasa aquí? El muro se deforma y se libera el suelo. Entonces, más que todo el muro con su peso nomás que está empujando. Mientras que aquí, cuando ustedes están empujando el muro contra el suelo se levanta. ¿Ya? Un segundito, por favor. Sí, sí, está bien. Perdón, disculpe. Se está escuchando, ¿no? ¿Ahora lo me escuchan? Sí. Ya. Entonces se entiende que cuando al muro se lo empuja contra el suelo, la presión es más grande, ¿no ven? Sí. Ok, la presión, no la resultante, pero la presión, Sí. esta de aquí abajo, sí es más grande. Ok. Bajo ese concepto, vamos a volver a la otra presentación. Si yo empujo mi muro contra el suelo, esta persona está jalando este cable, o en otras palabras, con un gato estoy empujando el muro contra el suelo, la presión que va a haber en el suelo es más grande que la activa. Sí, tendría que ser más grande. Sí, ¿no ven? Tendría que ser. Entonces, lo importante de entender es que cuando ustedes tienen un anclaje activo, esta presión en el suelo es distinta. Ya no es la presión activa que hemos conocido normalmente. Entonces, las presiones tienen que ser distintas y vamos a ver cómo se calculan esas presiones. ¿Ok?
¿Ahora sí se entiende? Sí, Sí, Sí. Ok. Bueno. Entonces, estos, por ejemplo, son estos muros anclados. ¿Ya? Este es un muro anclado, este es un muro anclado, este es un muro anclado. Claro, aquí se ve planito, aquí se ve pues un pilote es uno al lado del otro, aquí es, bueno, este es un muro preexcavado, este es un muro de micropilotes, ¿no? Entonces, como se ve, bien. Vamos a, entonces, denme un segundito, por favor, no me corte. Un favor, nos daremos 5 minutitos de descanso, nos serviremos un cafecito, por favor, y continuamos la clase. Está bien. perfecto. Perfecto, ok. ¿Saben qué, muchachos? La verdad es que me estoy dando cuenta que no nos va a dar tiempo para terminar y sería una pena no terminar. Jueves o viernes podemos pasar una horita para terminar todo. sí, en la clase. Sí, bien. Sí. Ya. Yo les voy a confirmar, por favor, muchos los están engañando, jueves, viernes, todo. Prometo que hasta el miércoles les confirmo, si es jueves o es viernes, ¿ya? Y... a ver. Sí, les confirmo hasta el miércoles qué día tenemos la clase. Y, bueno, hoy día vamos a terminar de ver solo los métodos constructivos. La verdad es que no vamos a poder ver mucha teoría. A ver, seguiremos avanzando hasta donde se pueda y continuamos entonces jueves o viernes. ¿De acuerdo? A ver, entonces, sabemos que los anclajes activos entonces tienen que tener una resultante en el suelo, una presión del suelo distinta que la presión activa de Rankine, que es la que generalmente manejábamos. Bueno, entonces, vamos a ver ahora los tipos de muros de acuerdo a cómo se construye el muro. ¿Cómo es que se hace un muro antes de excavar? Eso es lo más interesante de todo este asunto. Vamos a ver uno que se llama el muro soldado. El muro soldado se ve así. ¿Y cómo es que se logra esto? Entonces, fíjese, tiene unos perfiles I metálicos o perfiles W, que vendrían a ser los soldados. ¿Por qué no soldados? Porque es como los soldados uno al ladito del otro, ¿no? Parece que están enfilados. Y entre perfil y perfil se colocan unas tablas de madera, que en inglés se llama lagging, que son de 2 pulgadas. ¿Ya? Y aquí se nota, fíjense, aquí están los perfiles. Aquí, por ejemplo, están excavando. Y aquí entre 2 perfiles están colocando las maderas. Y aquí arriba ya se han puesto las maderas. Entonces, ¿qué pasa? Primero se hacen perforaciones y se colocan estos perfiles como si estuviéramos hincando un pilote, ¿no? Después de que se hinca el pilote, se empieza a excavar. Aquí también se observa, ¿no? Mire, se excava, aquí también se ha excavado. Fíjense aquí en la parte, primero se excava un poco, se ponen maderitas, se excava otro poco, se ponen maderas, aquí están excavando otro nivel y se van colocando las maderas. Y las maderas van apoyando las 2 alas de los perfiles W, ¿no? Y de esta manera pues, puede llegar hasta profundidades muy grandes. Lo que sí, cuando tiene profundidades muy grandes, fíjense, aquí tiene una fila de anclajes, aquí unos cablecitos saliendo aquí también unos cablecitos saliendo, pero se tiene una viga horizontal que transmite la fuerza del cable a dos perfiles W, ¿no es cierto? En este caso, cada perfil W tiene su anclaje. Nuevamente, aquí en este caso, entre 2 perfiles W tiene una viga de metálica y el anclaje al medio, ¿no? Entonces, y así van avanzando y pueden llegar a una profundidad muy grande, pero en este caso, mientras la profundidad más grande, pues más anclajes, ¿no? Aquí tiene una fila de anclajes, una segunda fila de anclaje, otra tercera fila de anclaje. Aquí fácilmente deben haber, que sé yo, unos 50 anclajes,
si no son más, ¿no? Hasta 100 podrían haber aquí. 100, digamos que tenga cada uno 30 toneladas, son 3.000 toneladas que están empujando solo en una fila. 3.000 aquí, más 3.000 acá, más 3.000 acá, son 90.000 toneladas, casi 100.000 toneladas con las que están empujando este muro contra el suelo, ¿no? Entonces son fuerzas grandes. Luego tenemos los muros de tabla estaca. Yo cuando llevaba tabla estaca no sabía qué era. Era un nombre extraño. En inglés se llama sheet pile walls, también extraño, pero cada vez se ve más esto esto se utiliza bastante en Santa Cruz. ¿Qué son? Son los perfiles que tienen esta forma. Y aquí se ve, por ejemplo, este señor que está agarrando los perfiles. ¿Qué tiene de interesante? Aquí tiene, por ejemplo, una C, que es una hembra, y aquí a este lado tiene una bolita que es un macho. Entonces el macho entra en la hembra. Es como un riel. Y es lo que está haciendo este señor aquí. Está colocando la riel macho dentro de la hembra. De tal manera, y aquí también, este señor está colocando la riel machos en la hembra. Y entonces se empieza a introducir en el suelo con un martillo vibrador, o si no, con un martillo que golpea, pero no golpea como los pilotos hincados, porque lo partiría en dos, ¿no? Es una vibración, un golpeteo mucho más rápido, pero menos fuerte, ¿no? Existen tablas estacas también de Billy, que se utilizan mucho por el tema de corrosión, ¿no? Pero para excavaciones profundas, temporales, no pasa nada si se oxida un poco en un año, ¿no? Y bueno, nuevamente, fíjense que tienen anclajes, ¿no es cierto? Bueno, esos son los muros con tabla estaca. Luego tenemos los muros secantes, por ejemplo. ¿Cómo son los muros secantes? Que es una pantalla de pilotes, pero son secantes. ¿Qué significa eso? Significa que, fíjense, se construye un pilote, que en realidad aquí que es de color plomo, cuadriculado, y en realidad el piloto está completo. Se construye este pilote y luego se construye este otro pilote de aquí. Y se los construye sin fierro. Y se los construye con un hormigón relativamente débil. ¿Por qué? Porque después entre los dos se perfora otro pilote. Se perfora otro pilote que es este blanquito, que lleva su canastillo y fierro, que vendría a ser este de acá, por ejemplo. ¿No? Aquí fíjense, hay una perforación al lado de la otra, y entonces primero se hacen estos pilotes de acá, los que no llevan, los primarios que se llaman, y luego vienen los secundarios que tienen fierro, que son los que aguantarían la fricción. Y este de aquí lo que haría es básicamente impermeabilizar nomás el suelo entre los dos. Entonces, a diferencia de los otros muros, fíjense, en este muro de acá, por ejemplo, si hay agua, todo el suelo se va a lavar por aquí abajo. Entonces, este muro no se hace cuando hay nivel freático. Clavados no se hacen cuando hay agua. Soldado tampoco se hacen cuando hay nivel freático. Tabla estaca sí. El flujo de agua es pequeña, pasar por esta unión, que es muy poquita. Muros secantes también se hacen cuando no va a haber agua, cuando hay agua, perdón. Aquí, por ejemplo, hay una mancha de agua. Se ve en color más oscuro, es el agua que está filtrando. Siempre fluye algo. ¿Por qué? Porque a veces no es muy vertical, pues entonces uno sale más adelante, otro más atrás y a veces escapa un poco de agua. Aquí se ve, por ejemplo, un muro también secante, muy bien construido. No diría que se ve feo, está feo. Bueno, hay otros que se llaman tangentes, que básicamente este tendría que estar al lado de este. En Cochabamba se ha utilizado un poco tangente, pero ha habido problemas con flujo de agua. Seguimos viendo los muros secantes, fíjense aquí también tenemos muros secantes, como se ve realmente que son impermeables. ¿No? Aquí también, fíjense aquí, parecería que esta es la construcción vecina y esta es la excavación, ¿no? Algo importante también es que en la parte de arriba tiene que haber una viga de coronamiento para que distribuya bien las cargas. ¿Para qué? Lo que pasa es que cuando tiene un muro de esta naturaleza, a veces solo en esta zona se genera más presión que en los vecinos. Entonces, solo trabajarían los pilotes que están en esta zona. Entonces, a través de esta viga de coronamiento se transmite la carga a los pilotes de los vecinos para que todos ayuden en la resistencia. Muchas veces utilizan micropilotes. Fíjense aquí, por ejemplo, detrás, aquí está una excavación profunda, esa es una pantalla de micropilotes. Misma idea, uno al lado del otro. ¿Cuándo se utiliza esto? Pues cuando los espacios son pequeños, cuando los suelos son muy difíciles de excavar. ¿Cómo se ven? Así, de esta manera. Fíjense, este es un suelo con mucha piedra
Entonces, es una pantalla de micropilotes y nuevamente tiene la viga de coronamiento, ¿no es cierto? Entonces, cuando tiene grava, bolones, es difícil hacer los otros tipos de muros, ¿no? Aquí también tiene un poquito de pantalla de micropilotes, ¿no? Los mejores muros que hay son los muros Milán o los muros diafragma, que no es diaphragm wall. ¿Cómo se los construye estos muros? Bueno, básicamente se tiene una garra como una boca, una almeja, que entra en una excavación y va sacando el material de a poco. ¿Sí? Les voy a pasar un link de un video para que ustedes lo vean, que es lo más claro, pero les explico rápidamente. Entonces, lo primero que se hace es construir dos muritos. Número uno, que se llama guide wall, que es este muro de acá, este muro de acá. ¿Qué es lo que pasa? Esta almeja, si no tiene este muro, va a entrar donde sea, se va a girar a este lado, se va a girar al otro lado. Entonces, este muro guía ayuda a que esta almeja entre en el lugar adecuado sin girarse. Y después estas guías rojas también van con estos muritos, estos elementos rojos con este murito, van a permitir que la excavación sea vertical, que no se gire estas dos garras, que no se giren una vez que haya entrado al terreno. ¿Por qué? Porque estos de aquí, estos rojos, impiden que suceda eso. ¿Ok? Hay otros que se llaman hidrofresas, que son dos lianas aquí que van girando, ¿no? Que lo que hacen es batir el suelo, y el suelo sale diluido, digamos, en bentonita. Igual que en los pilotes, tanto cuando se hace con almejas, se utiliza lodo bentonítico. Cuando se utiliza la hidrofresa, también se utiliza lodo bentonítico. La hidrofresa ayuda mucho cuando hay piedra, porque estas ruedas tienen unas puntas que rompen la piedra, ¿no? Pero es muy caro. Bueno, entonces, ¿qué se hace? Se hace una excavación. Luego se colocan dos llaves, llamaremos, que son estas cosas de aquí, o dos encofrados metálicos, uno a la izquierda y uno a la derecha. Estos encofrados metálicos tienen que entrar hasta la base. Se coloca luego el canastillo de hormigón. Después de colocar el canastillo de hormigón, se hormigona, pero el canastillo se hormigona, igual que un pilote, pero a veces cuando el muro es muy ancho se necesitan dos mixers, mismo sistema que los pilotes. Si se hacen con dos mixers, mucho cuidado en que el hormigón tiene que ir parejo. Si este le gana, al otro está muy mal. Uno dice, no, le está ganando, qué bien, eso es un incentivo para el de lado, muy mal. No puede ser, porque cuando uno le gana, este hormigón se sube encima del otro y atrapa barro. Entonces tienen que ir paralelos, ¿ok? Y ahí se termina. Entonces, el proceso 2, 3 y 4 se lleva a cabo en el 2, digamos. Después se lleva todo el proceso en el 3 y luego en el 4 y después se viene a perforar entre estos dos. Es lo que se ve acá, fíjense aquí. Acaban de hormigonar este de acá, están saliendo los fierros verdes, ya sabes por qué son verdes, porque son fierros protegidos con epóxico, ¿no? Por si acaso el epóxico no es cuestión de pintar con pintura epóxica, es todo un tratamiento químico súper especial que se hace en una fábrica. No es pintura cualquiera, no es un tratamiento cualquiera, ¿ok? ¿Y qué son estas tapitas rojitas? Esto se utiliza mucho en el exterior para evitar que la gente se esté raspando el pantalón, la mano, etc. Son unas tapitas de plástico solamente por seguridad. Fíjense que aquí está ya terminado también el muro y una cosa azul. Esa cosa azul es una cinta water stop. Lo que pasa cuando hay agua, el agua trata de pasar. Entonces, esta es una cinta water stop. Entonces, esta es una junta, ¿no? Entonces, el agua va a tratar de pasar de un lado al otro. Para que no pase, entonces se utiliza una junta water stop. ¿Okay? Este es uno de los mejores muros que hay. Fíjense que hay unas máquinas gigantes. A veces necesitan poner canastillos gigantes. Fíjense de bonito que queda. Y de seco. Fíjense al lado del mar también se hace de esta manera. Totalmente hermético. Entonces es el mejor de los muros, obviamente el más caro. Pero aunque se haga este muro, igual se necesita algún tipo de apuntalamiento, ya sea puntales, anclajes, y bueno, generalmente son anclajes o puntales que se utilizan, ¿no? Bueno, tema del agua. Cuando nosotros hacemos una excavación y el nivel freático está aquí arriba, necesitamos deprimir el nivel freático.
Generalmente dicen, voy a hacer un cárcamo de bombeo aquí, de aquí voy a bombear. Eso les va a arruinar todo este terreno. Lo que necesitan hacer es instalar unos pozos de bombeo, como pozos de agua, y bombear de esos pozos para que el nivel freático, en primera instancia, se deprima así, y después se deprima de acuerdo a esta línea, y el nivel freático siempre está por debajo del nivel de excavación. Cuando ustedes tienen un muro, una excavación profunda, con un muro preexcavado, el agua va a tratar de entrar por debajo. Tiene que tratar de pasar por debajo. Si el muro es estanco, pues tiene que tratar de pasar por debajo del muro. Entonces, lo que se trata es de que este muro siempre pase un estrato de arcilla. ¿Para qué? Para que el agua, en primer lugar, no pase esta arcilla y tampoco por aquí pase la arcilla, el agua por la arcilla hacia arriba. Si no hay arcilla, entonces este muro tendrá que ser más profundo para generar un flujo mucho más complicado y que haya menos agua aquí. Y si aún así hay agua, entonces hay que poner aquí o a este otro o a este lado los mismos pozos de succión que se llaman los well point, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Hay un levante hidráulico, pues. O sea, si aquí tenemos un elemento, un suelo, ¿no es cierto? Vamos a tener una presión del agua que va hacia arriba, entonces está tratando, cuando el agua trata de subir, va a empujar hacia arriba el suelo, va a haber un levante. Entonces está arruinando todo este suelo de aquí, la capacidad portante la estamos poniendo en duda, ¿no? Por lo menos en los primeros metros, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado también con eso, ¿no? Habíamos hablado que la presión del muro es algo un poco más, no es necesariamente la presión activa, que no es la presión activa, tampoco es la presión pasiva. Entonces hay una presión aparente, el FHWA tiene sus propias ecuaciones de presión, hay también una presión en reposo, el K sub 0, no sé si ustedes han escuchado hablar de eso, cuando el suelo antes de excavar tiene una presión en reposo. Y tenemos la presión por levante hidráulico, que es la que acabamos de ver, ¿no? Ahora, hay códigos y normas, sí, el Eurocódigo 7 habla de esto. El AASHTO LFD también habla también de las excavaciones profundas, y la que vamos a ver nosotros es justamente la del AASHTO, ¿ya? Bueno, vamos a ver un poco estas presiones. La presión activa es K sub A, ya sabemos cómo es. Presión pasiva K sub P, sabemos cómo es. ¿Qué sucede cuando estamos excavando? Primero, el suelo está a este nivel. Vamos a excavar de acuerdo a esta línea punteada, pero antes de excavar, el suelo está tranquilo aquí. Aquí un puntito de suelo tiene una carga vertical y también tiene una carga horizontal. ¿De dónde viene la carga horizontal? El vecino pesa y empuja, ¿no es cierto? El vecino pesa y empuja. Entonces, a esta relación antes de excavar, antes de hacer cualquier cosa, se llama K sub 0, que es la relación entre el esfuerzo horizontal, que vienen estas flechas horizontales, y el esfuerzo vertical, que son estas de aquí. Y este K sub 0 es 1 menos el seno de phi, generalmente. Cuando ustedes excavan, a este puntito le están quitando esta reacción. Entonces el suelo va a tratar de irse a la derecha y va a querer fallar. Y al querer fallar, ¿qué va a pasar? Va a generar una carga. Esta de aquí, que era esta de acá, este sigma horizontal, pues al no tener el de la derecha, pues va a disminuir un poquito. Y disminuye a K sub A. ¿No ve? Y K sub A era tangente al cuadrado 45 menos phi medios para suelos granulares. ¿No? Si nosotros pusiéramos un muro aquí y empujamos con un anclaje y levantamos el suelo, vamos a generar K sub P. Y K sub P sería tangente al cuadrado de 45 más phi medios. ¿No es cierto? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Cuando ustedes tienen un muro, se genera una distribución de presiones que ya no es triangular, sino más o menos trapezoidal. Y si se fijan, la resultante de la trapezoidal es más grande que la triangular. Entonces esto va a generar que falle el suelo. Peor si es que ustedes tienen aquí una tubería que genera agua, presión de agua. ¿No? Aquí esta tubería se raja, genera presión de agua, peor todavía. ¿Sí? Bueno, estas son las distribuciones de presión. Cuando tienen arenas, cuando tienen arcillas rígidas, cuando tienen arcillas suaves. Distribución rectangular, distribución trapezoidal, semitrapezoidal. ¿Ok? Vamos a dejar esta parte teórica para la siguiente clase, no nos va a dar tiempo para terminar ahora.
Pero les voy a explicar un poquito de los anclajes, cómo son estos anclajes. Estos anclajes, bueno, aquí se genera un plano de falla, entonces el bulbo tiene que estar generado más allá del plano de falla. Muchas veces lo que sucede también es que hay una falla de talud, una falla circular. Se utiliza la teoría de Spencer, Bishop, lo que sea. Entonces también estos bulbos tienen que estar más allá del plano de falla, porque la idea es que todo lo que quiere fallar no esté en contacto con el bulbo, porque si el bulbo está aquí adentro, entonces el bulbo más se va a salir. Es que el bulbo tiene que estar en una zona estable. ¿Sí? Pues hay que saber muy bien cómo diferenciar cómo determinar esto. Y uno dice, ¿y qué son estos verticales? Estos verticales también son anclajes. ¿Por qué? Porque a veces cuando los sótanos son muy profundos, cuando terminamos de construir, el agua, aunque les tome 50 años, igual va a venir por la arcilla, lo que sea, y va a generar subpresión en esta losa de aquí abajo. Entonces va a generar una carga muy fuerte. Entonces, para que no se levante, no se agriete y aguante el hormigón, entonces utiliza a veces anclajes verticales para el tema de la subpresión. ¿Ok? ¿Cómo se ven los anclajes? Habíamos dicho, voy a ir un ratito atrás para ver lo que era el clavo. ¿No? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, ingeniero. Habíamos dicho, este es un clavo. ¿Qué pasa con un anclaje? Este de aquí es un anclaje. Fíjense, es igual que el clavo, pero en la parte de abajo. En la parte de arriba tiene un tubo, y dentro de ese tubo hay grasa. ¿Por qué? Porque este tubo tiene que estar en toda la zona de falla, y el suelo que quiere empujar al muro no tiene que ser capaz de jalar al anclaje. ¿Por qué? Porque cuando ustedes jalan el anclaje aquí, cuando lo están tesando, pues no tiene que jalar al suelo vecino, sino que tiene que jalar al bulbo, lo que está al fondo nomás. Y en toda esta parte tiene que estar libre. Es por eso que esta longitud se llama la longitud libre. ¿Ok? Pues dicho esto, vamos a ver este gráfico, este dibujo más adelante. Entonces, el anclaje activo, como tiene que ser jalado, tiene que tener una longitud libre. Este es el muro. Toda esta longitud se llama la longitud libre, y esta es la longitud, este es el anclaje, o bonded length, longitud adherida. Que esta longitud adherida tiene que pasar el plano de falla, que es este de aquí. ¿Ok? Ahora, este anclaje puede ser de una barra, o puede ser de cables de press forzado, o nuevamente una barra. El que acabábamos de ver es este de acá, era una barra. De aquí abajo es la barra, tiene las dos como cebollas, que son los espaciadores, y en la parte de arriba tiene un tubo, y dentro del tubo tiene grasa. ¿Por qué? Para que cuando jalemos esto, no estemos jalando esta primera parte, sino esta primera parte directamente resbala, el fierro va a resbalar dentro del tubo con grasa, y va a transmitir directamente esta carga al bulbo. Porque si aquí hay unión entre el anclaje y el suelo, pues van a acelerar ustedes el movimiento del suelo. ¿Ya? No queremos eso. Por eso es importantísimo que aquí no haya adherencia entre el anclaje y el suelo. Fíjense que aquí cuando hay cables, también los cables aquí están libres, están pelados, y aquí tenemos un espaciador similar a este, pero un poco distinto, ¿sí? Y estos cables en la parte de arriba están recubiertos también con un tubo y con grasa. ¿Por qué? Porque cuando jalan el cable, no tienen que adherirse aquí al suelo. Ahora, estos dos, si bien dice temporal, son anclajes temporales. ¿Por qué? Porque corren el riesgo de que el agua del suelo rompa el hormigón y llegue al fierro y lo corroa. Si es una construcción de 1 año, no pasa nada. 2 años, 3 años, no pasa nada. Pero ya son 50 años, la corrosión puede causar un problema. Entonces, lo que se hace es construir anclajes que son permanentes, que tienen Class 1 Protection, una protección tipo 1 o tipo 2, donde es igual, nada más que en esta parte de aquí tienen una vaina de plástico. Dentro de esta vaina de plástico hay una inyección de grout.
Entonces, este fierro está dentro de este plástico con grout. Pues si el agua quiere entrar, va a tener que romper primero el hormigón, luego el plástico, luego el grout y finalmente llegar aquí al fierro. Entonces ya está mucho más protegido, entonces es un anclaje permanente, no es temporal. Y en la parte de aquí arriba, pues bueno, si quiere entrar el agua, va a tener que primero romper el hormigón, después romper el plástico, después la grasa y después va a tener que llegar al fierro. Entonces también tiene triple protección. Entonces son los últimos, bueno, más o menos hace 5 años atrás han empezado a salir estos tipos de anclajes. Antes no había mucho de esto. ¿Cómo se ven los anclajes? Más o menos así. Les voy a mostrar el día sábado cómo se ven un poco más en la vida real. Les voy a mostrar uno de estos temporales, les voy a mostrar un permanente también. Bueno, la verdad es que ahorita ya tendríamos que empezar a ver la teoría. No creo que valga mucho la pena. Les voy a pasar esta presentación. Por favor, denle una miradita. Los números que vamos a ver acá. Este es el texto, si pueden bajarse este texto. Aquí hay, este es un libro de la FHWA, la institución que publica el Ashton. Se llama G4, son sistemas anclados y anclajes al suelo, ¿no? Entonces, esta es la versión 99. Si consiguen una más moderna, me avisan para que me actualice. Cada vez se va mejorando, es por eso que también les paso el nombre para que puedan buscarlo en la internet. ¿Ok? Quedaremos acá entonces, ya que no hemos tenido mucho descanso tampoco y tampoco quisiera entrar a la parte numérica en este momento. ¿Está bien? Entonces, jueves o viernes, les confirmo hasta máximo el miércoles. Por favor, si el jueves o viernes pasamos 8 de la noche, 8:30. 8, Inge. 8, perfecto. Listo, entonces quedamos entonces para que les confirmo hasta el miércoles. ¿Ok? No se olviden su tarea para el día sábado y el sábado entonces tenemos la visita también a la maestranza. Hasta luego, Inge. Ok, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Sí. Hasta luego.